Se pone de pie y dígale que está a su lado: me da gusto verte, Dios te bendiga. Amén. Y bueno, ¿qué le parece? Me acompaña al libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 31 y 32. Pregúntele al que está a su lado: ¿cómo está tu carácter? ¿Cómo está tu carácter? Hágale así un codito. ¿Cómo está tu carácter? Bueno, el tema de hoy, hermanos, es el mal carácter. Sin duda Dios, ¿verdad?, sigue trabajando en nosotros y quiere pulirnos cada vez más conforme al carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, dice Efesios 4, 31 y 32, dice lo siguiente: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Cierren sus ojos. Padre, muchas gracias por la vida, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos guía y nos dirige. Señor, nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos dé aplicación, nos dé convicción y podamos, Señor, entender tu palabra, pero sobre todo también aplicarla y vivirla en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay una anécdota que ustedes la han escuchado de varias maneras, ¿verdad? Y se trata de el hijo y la bolsa de clavos. ¿Cuántos la han escuchado? Hay otra también que se llama el niño y la bolsa de clavos. Hay muchas versiones. Pero se cuenta entonces en esta reflexión o anécdota que había un hijo que tenía muy mal carácter. Muy mal carácter. Y entonces su padre un día le recomendó, le dijo: bueno, pues toma esta bolsa de clavos y cada vez que te salga ese muy mal carácter, agarra un clavo y clávalo en la cerca de atrás de la casa. Y este hijo entonces el primer día clavó 37 clavos. ¿Cuántos, hermano? 37 corajes, 37 enojos en un día detrás de su casa, en la cerca. Pasaron los días y cada día fue clavando menos y menos clavos, hasta que llegó el día en que no clavó ningún clavo. Es decir, entonces, que el hijo había aprendido a controlar su mal carácter. Después de que controló su mal carácter, su padre le dice: bueno, te felicito, has controlado tu mal carácter, pero ahora ve atrás de la cerca y cada día que controles, ¿verdad?, tu coraje, tu enojo, por cada día que tengas control sobre ello, saca un clavo. Sacó los 37 clavos y después los otros más que clavó. Y entonces el padre lo agarra, ¿verdad?, de la casa y le dice: vamos para atrás, mira la cerca, y la ve toda agujerada. Y le dice: mira, sin duda has controlado tu carácter, has logrado controlar tu carácter, tu mal carácter. Pero ahora la cerca está agujerada. Y ahora la cerca jamás será la misma, porque le has hecho daño a la cerca. Entonces el padre le dice: lo que quiero es que reflexiones que cada vez que tenemos un mal carácter, ¿verdad?, ofendemos con palabras, con acciones, con diferentes maneras, ofendemos a las personas, y cada ofensa es un agujero, como lo tenía la cerca. Entonces, ¿verdad?, es importante entender que el mal carácter entonces trae heridas, ¿verdad?, o ocasiona heridas en los que están a nuestro alrededor y a quien dirigimos el mal carácter también. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Bueno, ¿quién es una persona de mal carácter? ¿Quién es una persona de mal carácter? Ya lo vamos a ir viendo. Causas del mal carácter. ¿Cuáles son las causas del mal carácter? Componentes del mal carácter según la Biblia y la psicología. ¿Y cómo controlar el carácter? Son puntos entonces que nos competen y que vamos a mirarlos uno por uno. En este pasaje que leímos de Efesios 4, versos 31 y 32, el apóstol Pablo enumera 6 conductas en el verso 31. 6 conductas que forman el mal carácter. La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maldicencia y todo tipo de malicia. Estos son entonces como prendas desagradables que distraen y desfiguran el carácter cristiano. Distraen y desfiguran el carácter cristiano. Estas 6 prendas, estas 6 conductas que forman entonces el mal carácter.
¿Quién es una persona de mal carácter? Bueno, en el mal carácter abarca muchas conductas, como las 6 que mencioné: actitudes, pensamientos, malas palabras, palabras excesivas o inapropiadas en una relación o en una situación. Según la Asociación de Psiquiatría del 2020, el mal carácter lo podemos encontrar en personas que son muy sensibles a las bromas de sus allegados, personas que se enfadan con mucha facilidad, personas que se sienten atacadas con facilidad y reaccionan de forma defensiva constantemente. Entonces, en ese tipo de personas encontramos el mal carácter. Personas que se enfadan con mucha facilidad, se enojan con mucha facilidad, se sienten atacadas con facilidad, se sienten atacadas. Reaccionan de forma defensiva constantemente. Reaccionan de forma, ¿verdad?, defensiva. Según el diccionario portugués, una persona que se escribe en portugués mau carácter es alguien que no tiene principios, una persona de mala índole, deshonesta y sin moral, según el diccionario portugués. Pero según el diccionario español, la expresión mal carácter tiene un sentido muy diferente. Se refiere al temperamento de su persona o de una persona, ¿verdad?, que tiene entonces un mal humor. Una persona de mal carácter se enoja fácilmente, según el diccionario español, reacciona de forma violenta, insulta, se irrita, y otros sinónimos son mal genio y mal humor, según el diccionario español. Yo sé que ninguno de ustedes tiene mal carácter, ¿verdad? No. Ninguno de ustedes tiene mal genio, ninguno de ustedes reacciona con violencia, ¿verdad? Ninguno de ustedes se irrita y ninguno de ustedes se pone a la ofensiva constantemente, ¿cierto? A las mujeres, no, para nada, ¿verdad? Y los hombres, pues menos, ¿verdad? Ninguno de nosotros tenemos este problema del mal carácter, ¿cierto? Amén. Miren, hermanos, todos tenemos, ¿verdad?, este problema del mal carácter. Desde el niño de 2 años y de los más chicos, ¿verdad?, tienen este problema del mal carácter. Todos. Es algo en el que Dios entonces, ¿verdad?, tiene que tratar con nosotros, ir tratando con nosotros. Ya identificamos entonces en quiénes se encuentra el mal carácter, ¿verdad? Las personas que se enfadan con mucha facilidad, en personas que se sienten atacadas con facilidad, en personas que reaccionan de forma defensiva constantemente. En esas personas se encuentra, ¿verdad?, el mal carácter. Y el diccionario entonces lo identifica como alguien que se irrita constantemente, que tiene mal genio. Entonces, ¿cuáles son las causas del mal carácter? ¿Quieren ver cuáles son las causas? Bueno, sin duda algunas personas pueden decir, bueno, yo soy de mal carácter, ¿verdad?, por mi padre. Mi carácter es así por mi madre. Mi carácter es así porque ya lo llevo en la sangre. O simplemente puede decir, bueno, así soy, ¿y qué? ¿Verdad? ¿Cierto o no? Entonces le sacamos excusas al mal carácter. Y en algunos de los casos decimos, es por las malas experiencias que he pasado, ¿verdad? Decimos en México, la burra no era arisca, la hicieron, ¿verdad? Entonces, podemos sacar muchas excusas del por qué reaccionamos con mal carácter, del por qué nos enojamos fácilmente, del por qué nos sentimos atacados constantemente y del por qué entonces, ¿verdad?, somos personas de mal genio, ¿Conoce usted personas de mal genio? No, nada, ¿verdad? No, nomás yo, ¿verdad? Bueno, lo cierto es, hermanos, que podemos considerar que el mal carácter surge en una persona por un mal manejo de las emociones. Esa es la realidad, ¿verdad? El mal carácter surge por un mal manejo en las emociones, especialmente en la ira, en la emoción de la ira. Tenemos 6 emociones básicas, pero también el ser humano tiene emociones tóxicas, emociones entonces que no son saludables. Eso dice la psiquiatría, ¿verdad? Emociones no saludables y emociones saludables. Entonces, la ira, ¿verdad?, o el mal carácter surge entonces por el mal manejo de las emociones. ¿Cuántos saben que cuando ya venimos a Cristo, no nos manejamos por nuestras emociones, sino por nuestras convicciones?
Y nuestras convicciones son racionales, son inteligentes, porque están en la Biblia, porque están en la Biblia. Y si Dios lo escribió, toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, ¿verdad? Y para que todo hombre sea, ¿verdad?, preparado. Entonces, si está ahí en la Biblia, nosotros nos manejamos ya por lo que esté en la Biblia. Una emoción podría decir, ¿verdad? Alguien lo ofendió, perdónalo. Es que no siento, no tengo esa emoción de sentir que debo de perdonar, es que no siento. Pero la palabra de Dios dice, si tú no perdonas a tu hermano, tampoco, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Eso es lo racional, eso es lo inteligente, eso es lo que dice Dios. Entonces un cristiano viene a los caminos de Dios y ya no se maneja por su pensamiento, por sus emociones, por lo que él piensa, sino por qué dice la palabra, ¿cierto o no? ¿Verdad? Y a veces no queremos perdonar, nos duele, pero bueno, si el Señor dice que si no perdono, tampoco Él me va a perdonar, ¿verdad? Tampoco Él entonces va a estar contento, de acuerdo conmigo, así como en la reflexión que el padre no estaba contento con el hijo. Así también entonces nosotros tenemos que considerar. Entonces, componentes del mal carácter. ¿Cuáles son los componentes que marca la Biblia, ¿verdad?, que forman el mal carácter? En Efesios 4:31, Pablo describe algunas emociones, escucha esto, no saludables. Recuerden, tenemos emociones saludables y emociones no saludables. Entonces, en Efesios 4:31, ahí están algunos de los componentes, ¿verdad?, del mal carácter, según la Biblia. Vamos a Efesios 4:31, quédese allí, y vamos a mirar 6 componentes que nos marca Efesios 4:31. Efesios 4:31 empieza a decir el apóstol Pablo, la amargura. ¿Qué es lo que compone el mal carácter? La amargura. Esta palabra es pikria, del griego, y significa disgustos, resentimientos. Diga resentimientos. Resentimientos que difícilmente reconcilian o se despiden de nosotros. La amargura, ¿verdad? Ya perdonaste algo, pero todavía resientes. Y cuando se habla de ese tema, todavía tienes ese resentimiento, resientes, así como cuando uno se toca una cortada, ¿verdad?, y se resiente que no está totalmente cicatrizado, no está totalmente sanado, se resiente. Y eso nos lleva entonces, ¿verdad?, a la primera emoción no saludable, que es la amargura. La amargura entonces se describe como algo que se resiente constantemente, algo que sucedió, algo que pasó, algo que ya perdonaste, pero lo resientes constantemente. Eso es una emoción no saludable. Y después dice el enojo, que esta es la palabra griega thumos. El enojo es el enfado o disgusto, escucha esto, fuera de lugar. ¿Por qué se enojó sin tener razón? ¿Por qué se enojó sin primero, ¿verdad?, tener alguna evidencia o algo? ¿Por qué se enojó nomás por enojarse? Esto es lo que significa enojo, en este sentido de una emoción no saludable. Un enfado, disgusto fuera de lugar. Fuera de lugar. ¿Ha estado usted con alguien que se enoja con usted aparentemente sin razón? ¿O fuera de lugar, que no tiene sentido por qué se enojó? ¿O somos nosotros, ¿verdad?, personas también que nos enojamos fuera de lugar? Fuera de lugar. Entonces después nos menciona como número 3 la ira, que es la palabra griega orge. Entonces la ira es igual a la cólera o furia, convertida en un acto destructivo, un hábito destructivo. Dice bien, la ira, el mal carácter, ¿verdad?, se relaciona con la ira, por falta de controlar la ira. Entonces, que se convierte en furia convertida en un hábito destructivo. Todos sabemos que para lograr un hábito se requieren 3 semanas, ¿cierto? ¿Verdad? Usted póngase a orar 3 semanas constante, todos los días, y se le va a formar un hábito para su diario vivir en su vida. Usted enójese 3 semanas constantes y se le va a formar un hábito para todo el resto de su vida. ¿Verdad? Un hábito en 3 semanas. Lo que usted quiera hacer, póngase a caminar, póngase a correr, váyase al parque 3 semanas seguidas y ya usted, ¿verdad?, forma un hábito en su vida. Forma un hábito en su vida. Levántese, hágase lo que usted quiera hacer como meta, ¿verdad? Hágalo por 3 semanas y ahí tiene un hábito formado. Pues también entonces la ira se forma como un hábito en nuestra vida. Es algo aprendido, pues.
¿verdad? Algo aprendido en nosotros después de que nos enojamos constantemente. Y número 4 menciona los gritería, que es la palabra krauge del griego. Y estos son los insultos y argumentos con dolor, ¿verdad? Los gritos tienen esa intención de ofender con dolor, de ofender, de atacar con dolor, que le duela lo que le voy a decir, que le duela para que sufra la canalla. Así va así, ¿verdad? Para que aprenda. Entonces, esa intención tienen los gritos, ¿verdad? Que es una emoción también no saludable. No saludable. La maldicencia, número 5. Esto significa blasfemia del griego y se refiere a la difamación del carácter, que algunos equivalen al asesinato del carácter. Esto se relaciona entonces, ¿verdad?, cuando hablamos mal de una persona, ¿verdad? Cuando la mujer le dice a sus amigas: es que mi esposo es un inútil, ¿verdad? Es que no sabe hacer nada, es que es un... etcétera, etcétera, ¿verdad? Es que no, ni tampoco sabe hacer las cosas bien, etcétera. ¿Qué hace ahí? Entonces del griego es una blasfemia, es un mal decir de alguien, ¿verdad? Que se convierte entonces en el asesinato de la personalidad o el carácter de alguien. Entonces, cada vez que nosotros hablamos mal de nuestra esposa o de nuestro esposo, estamos asesinando su carácter, su integridad, su dignidad. Estamos asesinando su personalidad. Entonces, esto tiene que ver con eso, la maldicencia. Y después, entonces, pasa a la maldad. Escaquía, del griego, es la malicia intencional y perversidad moral. Maldad es la malicia intencional, ¿verdad? Es que hay gente que tiene una malicia intencional. Dice: bueno, si me hizo esto, yo le voy a hacer el doble de lo que me hizo. Si esto me dolió, le voy a hacer que le duela el doble. No sabe con quién se metió, ¿verdad? No sabe. Entonces, todo eso son simplemente, ¿verdad?, maneras de identificar el mal carácter que está cuando actuamos así, ¿verdad? Son evidencias de un mal carácter. Son evidencias de que estas malas emociones están deformando nuestra personalidad. Están deformando el carácter de Cristo en nosotros. Lo están golpeando, lo están desbaratando, lo están, ¿verdad?, deformando. Estas malos hábitos, malas emociones no saludables. Entonces, maldad, que dijimos que era el número 6. Esto tiene que ver también con la malicia intencional, pero disfrutando de ello, ¿verdad? Bueno, hace una venganza y disfruta de esa venganza. Cuando Dios dice: no os venguéis vosotros, ¿verdad? Dejadme la venganza a mí. ¿Por qué tenemos que dejarle la venganza a Dios? Porque tú te pasas, ¿verdad?, de venganza, o le das menos. Pero Dios da ¿qué, hermanos? El peso justo, ¿verdad? Dios. Pero a veces nosotros, entonces, por un mal carácter, podemos reaccionar así. ¿Sí? Estas malas emociones no saludables demuestran una posición egoísta en nosotros, demuestran el egoísmo, ¿verdad?, en nosotros. Y tienen que ser entonces quitados del carácter y comportamiento del creyente. ¿Por qué? Porque no caben en nuestra nueva vida. Porque aquel que está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es, ¿verdad? Esa criatura ahora es amargada, ahora es enojona, ahora se aira, ahora maldice, ahora tiene maldad intencional, ¿cierto? No, de ninguna manera. Entonces, no caben estas emociones no saludables en nosotros, porque distorsionan el carácter de Cristo. Ciertamente, entonces, las emociones no saludables forman el mal carácter y nos llevan a tener un mal carácter. Pero el orgullo, diga orgullo. Pero el orgullo nos mantiene en ese mal carácter. El orgullo nos mantiene allí. No, es que yo soy así, porque así soy. Así fui siempre. No, Dios no quiere que seas así. Y tampoco Él es así. El orgullo nos mantiene allí. Entonces, si alguno de nosotros tiene una excusa para cada una de estas emociones no saludables y acciones no saludables, ¿verdad?, entonces
es porque simplemente es orgulloso. Y Dios no va a hacer cosas grandes con nosotros si somos así. Y Dios no nos va a llevar al crecimiento, a la altura, a la medida del varón perfecto si somos así. Entonces nosotros tenemos que meditar. ¿Qué es lo que me lleva al mal carácter? ¿En cuál de estas áreas, verdad, estoy mal? ¿Y qué es lo que debo de hacer? Bueno, reconocer, eso es humildad. Humillarme delante de Dios y Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque estoy deformando el carácter de Cristo. No se está formando, se está deformando. Entonces ayúdame en esta área. Entonces, a la persona de mal carácter todo le molesta, todo le molesta, todo le molesta. A la persona del mal carácter le gusta llamar la atención con gritos y con ruidos, para que sepan que allí esos chicharrones truenan, ¿verdad? Le gusta llamar la atención. Explota fácilmente y constantemente. Son destructivos y destruyen no solamente la relación, también la familia y la inocencia de los niños, por su mal carácter, que los niños ven los gritos, los niños ven los insultos, los niños ven, ¿verdad?, todo lo que ya mencionamos. Entonces se destruye todo. El mal carácter destruye, es destructivo. Pero ¿qué dice la Biblia del mal carácter en hombres y mujeres? Bueno, vamos a Proverbios 29-22. Proverbios 29-22. Yo sé que aquí no hay hombres, ¿verdad?, de mal carácter, ¿verdad que no, hermanos? Vamos a mirar primero a los hombres. Aquí no hay hombres de mal carácter. Nadie dijo amén, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad, varones? Amén. Nomás uno dice amén. Más en uno hay humildad. En nosotros todavía nos tiene que quitar el orgullo el Señor, ¿verdad? Mira, hermanos, el Señor nos quita el orgullo a la buena o nos lo quita a la mala. Pero de que nos lo quita, nos lo quita. Y por eso debemos de escoger, ¿verdad?, a la buena mejor. Señor, ahí estoy, ¿verdad? Como el perro con el perro con la cola entre sus patas, pero ahí estoy, ¿verdad? Ayúdame. Entonces dice Proverbios 29-22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. ¿Por qué peca? Por las contiendas que levanta. ¿Por qué peca? Por el mal carácter, entonces, ¿verdad? ¿Cierto? Y dice el 23, Proverbios 29-23, la soberbia. ¿Qué significa eso, hermanos? El orgullo del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Ves ahí? El hombre iracundo levanta contiendas, pero la soberbia del hombre lo abate. O sea, ahí está el orgullo. El hombre y la mujer no cambian por el orgullo que tienen. Por el orgullo, el egoísmo que tenemos. Eso nos blinda, no nos deja, ¿verdad?, entonces formar más y más el carácter del Señor. Pero el orgullo, entonces, en hombres y mujeres, hace que permanezca el odio, la venganza, el mal genio, la falta de perdón y el rencor. El orgullo. Eclesiastés 7:9, yo se lo voy a leer en Biblia lenguaje sencillo, dice lo siguiente: si ya enojarse es malo, guardar rencor es peor. Si ya enojarse es malo, ¿verdad?, cuando nos enojamos, ¿verdad?, con la pareja o con alguien, ya es malo enojarse, ya faltamos al respeto a Dios. Guardar el rencor por ese enojo es peor, dice Eclesiastés 7:9. Es peor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, llevarlo al Señor, ese rencor, ¿verdad?, llevar al Señor. Entonces, el orgullo mantiene cegado el razonamiento de las personas. El orgullo mantiene cegado el razonamiento de las personas. Proverbios 3:30 dice lo siguiente: no tengas pleito con nadie. Pero ahora menciona algo muy importante. ¿Qué dice, hermanos? Espero que sea la Biblia del lenguaje, bueno, no está. Ahí en su Biblia dice Proverbios 3:30, no tengas pleito con nadie. Pero dice sin razón. Diga sin razón. Sin razón. Si no te han hecho agravio, ¿para qué haces pleito si no te han hecho agravio? Pero es que yo no ando buscando quién me la hizo, sino quién me la paga. Eso es un pleito sin razón. Recuerda, el razonamiento es la inteligencia, es el pensamiento inteligente, es la acción pensante, ¿verdad? Ese es el razonamiento, la acción pensante. Entonces, pero dice aquí Salomón, no tengas pleito con nadie sin razón. Usa la razón antes de hacer un pleito. ¿Conviene hacer el pleito? Usa la razón antes, ¿verdad? Entonces, de gritar o de hacer cualquier cosa ofensiva. Usa la razón. Si no te han hecho agravio, ¿verdad? Sin duda, como varones, estamos hablando del varón, ¿verdad? En nuestro lugar de trabajo,
¿verdad? Es común que haya jefes con mal carácter, ¿cierto o no? Con mal carácter, patrones con mal carácter también, ¿verdad? Que ellos de alguna manera nos ofenden o nos gritan o pueden hacer sus cosas porque tienen la autoridad, ¿verdad? Pero llevar ese carácter que tiene el patrón o tu manager a tu casa, eso es, que hermanos, sin razón. Eso no tiene razonamiento. ¿Verdad? Hasta ahorita nunca le he llevado un chisme a mi esposa del mal carácter de mi nuevo patrón, ¿verdad? Porque ya es el hijo, ya no es el papá. Pero no tiene sentido que por lo que él se enoja, porque no fueron cumplidas sus expectativas, ¿verdad? En el trabajo, y agarra parejo, él no busca a ver quién se la hizo. El patrón es bravo. Bueno, pues él es el patrón. Pero llevar esa actitud, esas emociones no saludables a la casa, hermano, eso no tiene razón. Diga, no tiene razón. No es inteligente, no es sabio. Entonces usted como varón, ¿verdad? Pase lo que pase en su trabajo, vaya a su casa y sea una tumba. Si tiene que contar algo, cuente cosas buenas en su casa, ¿verdad? Cuente cosas buenas, porque eso lleva a una tensión, a una atmósfera, ¿verdad? De mal carácter. Eso te hicieron, hijo, dice la esposa, sí, pero pues deja, ¿verdad? Se pone también fiera. Entonces, no, espérate que lo vea. Entonces, no es saludable, ¿cierto? ¿No? Entonces, Proverbios 29-22 dice lo siguiente: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Eso es lo que estaba mirando al principio, ¿verdad? Muchas veces peca. Entonces pecamos, ¿verdad? ¿Quién de ustedes en realidad tiene un buen carácter? ¿Habrá alguien? Yo no, hermano. ¿Usted sí? ¿Verdad? O sea, no, ¿por qué? Porque como personas nosotros estamos siendo tratados, ¿verdad?, en las manos del Señor diariamente. Y Dios es bien curioso, ¿verdad?, para tratar con nuestro carácter. Nosotros le decimos, Señor, ¿verdad?, ahora sí voy a cambiar, y luego te pone una situación donde ahora sí, ¿verdad? Entonces es muy curioso Él para tratar con nosotros. Ahora, ¿qué dice la Biblia del mal carácter de la mujer? No hay mal carácter en las mujeres aquí, ¿verdad? ¿Hermanas? No, no, para nada. Sí, de verdad. Bueno, hay más versos de la mujer del mal carácter que del hombre. No sabemos por qué, por algo debe ser así. Hay mal carácter. Será porque el modelo de la mujer, eso vamos a hablar la otra semana si Dios quiere, ¿verdad? Será por las características de la mujer. Pienso que es eso, ¿no? Las características de la mujer, simplemente en el hablar. El que mucho habla, mucho peca, ¿recuerdan? Y pues la mujer habla, ¿cuántas palabras? Como 3 millones de palabras más que nosotros, ¿no? Al día. Entonces no son 30,000, ¿verdad? Son 3,000. Entonces, vamos a mirar Proverbios 21:9. Proverbios 21:9 dice lo siguiente. Bueno, léalo conmigo, porque luego dice, no, usted ya está hablando falsa doctrina. Entonces léalo conmigo. Proverbios 21:9 dice, no, es que no hablo español. Bueno, 21, verse 9. No sé cómo se dice Proverbios. Dice Proverbios 21:9, mejor es vivir, fíjate, mejor. Lo mejor siempre es lo mejor. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Yo quiero una casa de 10 recámaras. ¿Y cuántos son ustedes? Somos 3 de familia. ¿Y quieres una casa de 10 recámaras? Yo sí pensaba antes, créame, hace 17 años, yo pensaba así, y luego las casas estaban baratísimas aquí en Utah. Yo quiero una casa grande y así. Cuando miré que gasta más la electricidad, gasta más luz, y cuando le cambias el techo gastas más, y para hacer la yarda gastas más, y si tú la quieres hacer te cansas. Y entonces dije, no, una casa más chiquita, algo más pequeño. Pero bueno, pensamos a veces que lo muy grande es lo mejor, pero no es lo más sabio a veces. Entonces mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa. Ahora, la reacción del hombre, ¿verdad? Aquí en este verso, que el rincón del terrado sabemos que es un rincón de la azotea, ¿verdad? En los tiempos de Salomón, en la azotea de las casas había un rincón donde ellos ponían el grano de las cosechas para que se secara, ¿verdad? Donde el grano entonces allí estaba la intemperie, se quemaba y soportaba los climas, los vientos, etcétera, ¿no? Todo eso, ese era el rincón del terrado. Todas las casas tenían donde ponían sus granos. Pero era el lugar, digamos, que más
a la intemperie, ¿verdad? Con muchos climas variables. Y dice aquí que es mejor para el hombre que tiene una mujer rencillosa, ¿verdad? Es como que tiene la intención de esconderse en una esquina donde nadie lo vea. Yo me imaginaba, ¿verdad? Bueno, esos eran tiempos de Salomón, en el rincón de la azotea, pero en nuestros tiempos, ¿verdad? Cuando el hombre se siente agredido, ¿dónde se quiere esconder? Y yo pensaba, ¿verdad? Bueno, a lo mejor en el closet, ¿verdad? Donde no me vea mi mujer, ¿dónde me escondo? ¿Verdad? Entonces, debajo de la cama, ¿o dónde me voy? Al basement, bueno, no tiene basement, ¿verdad? Entonces, a la azotea, bueno, el hombre se siente intimidado, ¿verdad? Y enfadado cuando la mujer es rencillosa, ¿verdad? Y la casa dice aquí que es espaciosa, pero si es rencillosa, ¿de qué sirve? O sea, si tienes tus 7 recámaras, ¿verdad? Tienes una buena casa, pero si todo el tiempo hay rencillas, no se aprovecha mucho, ¿cierto? No se disfruta, pues. Entonces, Proverbios 25-24 dice lo siguiente, que es el paralelo. En Palabra de Dios para Todos dice lo siguiente, Proverbios 25-24. Dice, es mejor vivir en un rincón de la azotea, ese era el rincón, que en casa grande, con una mujer regañona. ¿Habrá hermanas regañonas aquí? No. No, para nada, ¿no? ¿Beto, te regañan, hermano? No me digas. ¿Walfrid? ¿Habrá mujer regañona? Sometimes, dice. ¿Hermano Marco? No. Bueno, dígame, ¿y a usted? Pero fíjate bien, entonces dice aquí que mejor es vivir en un rincón de la azotea. El hombre prefiere vivir en un lugar, ¿verdad? Que no sea tan lujoso, pero vivir tranquilo, ¿verdad? Pero vivir tranquilo. Yo he experimentado esto, hermanos, créanme. Yo tuve una casa grandísima y después renté un apartamentito pequeño, ¿verdad, Claudia? Y nos hemos arrepentido, hemos dicho, ¿te acuerdas cómo nos la pasábamos bien allí en ese rinconcito? Y vivíamos bien, ¿verdad? No era lujoso ni nada de esas cosas, pero vivíamos bien. Y nos alegrábamos, y sobre todo el precio era baratísimo, ¿verdad? Entonces nos alegraba vivir y extrañamos y pensamos rentar algo así. Pero aquí habla entonces de la intención o del carácter que tiene la mujer, que es regañona, ¿verdad? La mujer tiene que hacer un balance, pues. ¿Por qué? Porque el hombre, al menos creo yo, ¿verdad? Que si no tiene vicios ni nada y busca lo mejor de la familia, bueno, él está enfocado en hacerlo mejor. Pero si todavía la esposa lo regaña y lo quiere tratar, ¿verdad? Como que no es inteligente, bueno, simplemente eso hace que el esposo tenga, ¿verdad? Una reacción, ¿verdad? De no estar en esa casa, por muy limpia que esté, por muy espaciosa que sea, ¿verdad? Prefiere irse o tratar de evitar de llegar a la casa. Busca todas las excusas habidas y por haber, ¿verdad? Para no estar en el hogar. ¿Por qué? Porque hay rencilla. Y la rencilla viene por un mal ¿qué? Por un mal carácter. Entonces el regaño constante es una manifestación también del mal carácter, el regaño constante. Proverbios 21:19 dice lo siguiente, en Palabra de Dios para Todos. Se lo leo, Proverbios 21:19. Dice, es mejor vivir en el desierto. ¿Quién de ustedes quiere vivir en el desierto? Yo no. ¿Verdad? Pero es mejor vivir en el desierto que con una esposa problemática y regañona. ¿Verdad? Que con una esposa entonces, ¿verdad? De mal carácter. El hombre siente así, es mejor que hiciera ahí en el desierto, donde no hay nadie, ¿verdad? ¿Dónde qué, hermano? No hay nada. Yo he ido a muchos desiertos, he pasado por muchos desiertos, conozco todo Estados Unidos de punta a punta, ¿verdad? Pero nunca me ha gustado, ¿verdad? Quedarme en un desierto. Nunca. Pero preferible es quedarse en un desierto que con una esposa problemática y regañona. ¿Verdad? Eso es lo que dice aquí el proverbio. Entonces, llegamos pues a la conclusión que el mal carácter es como consecuencia de no dominar nuestras emociones o deseos egoístas, ¿cierto? O sea, simplemente no cambiamos porque somos egoístas, no cambiamos nuestro carácter porque somos orgullosos, ¿cierto o no? Hasta este punto, eso es lo que dice Dios. Pero también la Biblia, Santiago 4.1. Santiago 4.1 se lo voy a leer en una Biblia parafraseada, que es Palabra de Dios para Todos. Y dice lo siguiente, Santiago 4.1. Dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Y luego sigue diciendo, vienen de ustedes mismos. ¿De dónde vienen? De nosotros mismos. De no controlar nuestras emociones en nosotros mismos. Vienen de ustedes mismos. De sus deseos egoístas, que siempre, diga siempre,
que siempre están librando una guerra en su interior. Siempre, ¿cierto? Siempre, todos los días hay una guerra en nuestro interior por complacer a Dios, por hacer el bien o hacer el mal. Todos los días, desde que nos levantamos, de hecho hasta en los sueños hay una guerra en nosotros, en nuestro interior, todos los días, ¿verdad? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero luchamos por hacerlo. Sabemos lo bueno que debemos de hacer, pero luchamos por hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde vienen todos los conflictos? De ustedes mismos, de sus deseos egoístas. Fíjate bien, un conflicto se forma o se desarrolla o se mantiene en conflicto por un deseo egoísta. ¿Qué tremendo eso, no? Quiere decir entonces que el antónimo sería, si quitamos ese deseo egoísta, se quita el conflicto, ¿cierto? Se quita el conflicto, eso es lo que está diciendo Santiago. Entonces, ¿qué hacemos para deshacer, disipar, desaparecer los conflictos? ¿Qué hacemos? Quitar nuestros deseos, ¿qué? Egoístas. Dígale quitárselo, te lo dije. ¿Sí? Entonces, quitar nuestro egoísmo, pero no, ahí está la mujer, ¿verdad? Se siente ofendida y por su ego y por su orgullo, ¿verdad? No saluda al esposo, no deja de hacer las funciones buenas que estaba haciendo, ¿cierto? ¿No? O sea, por el egoísmo, por el orgullo, pero ahí está el hombre también. O sea, todos nosotros reaccionamos algunas veces con este tipo de emoción no saludable, egoísmo, que siempre están en una guerra interior. Entonces existe una guerra diaria en nuestro interior por hacer el bien y por hacer el mal. Pero si nosotros, ¿verdad?, queremos hacer realmente la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que escoger? Hacer el bien. Hacer el bien. Si nosotros realmente, ¿verdad? Porque a veces le oramos al Señor y no sabemos ni lo que le oramos. Ay, Señor, cámbiame, ¿verdad? Ay, Señor, transfórmame. Ay, Señor, hazme más como tú. Ay, Señor, úsame. Ay, Señor, sí, pero te voy a moldear el carácter. Ah, no, ya no, sí. Ah, ya no, te doy una fe, no sé, un favor, no. Pero no se puede con el Señor. Entonces el Señor, ¿verdad?, desea, Él quiere, Él anhela que nosotros controlemos más nuestras emociones, ¿cierto? Controlemos más nuestras emociones. Entonces, ¿cómo controlar el mal carácter? Vaya a Efesios 4:31. El creyente debe aplicar la palabra de Dios en su diario vivir. ¿Sí? En su diario vivir. Efesios 4:31 dice claramente el Señor: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Pero fíjate bien, ciertamente el verso 31 nos dice que Dios no nos va a quitar los componentes del mal carácter, ¿cierto? No nos va a quitar los componentes del mal carácter. No nos va a quitar las emociones no saludables, sino que Dios dice: quítense ustedes. Ustedes tienen que arrancar esas emociones no saludables. Ustedes tienen que, ¿verdad?, echar fuera esas emociones no saludables. Ustedes tienen que controlar esas emociones no saludables. Yo no lo voy a hacer por ustedes. Ustedes. Yo ya les di la palabra, yo ya les di el Espíritu Santo, ahora son ustedes. Lo que el Espíritu Santo te dirija. ¿Y a qué te dirige? A toda verdad, a toda justicia. Eso es lo que vas a hacer. Entonces, Biblia, lenguaje actual, Efesios 4:31 dice lo siguiente: arranquen de raíz ustedes. Arranquen de raíz ustedes. Esto suena mejor, ¿no? Arranquen de raíz ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Toda clase de maldad. Toda. Arranquen ustedes. O sea, ni yo puedo, ni tu esposo puede arrancarte eso, ni la esposa puede arrancar eso del esposo, sino que dice aquí: arranquen ustedes. Arranquen. Y no es de arrancar como carro, sino arranquen de escarbar, sacar para afuera, ponerlo ahí en el terrado, en el sol, para que se seque, para que se muera, ¿verdad? Todas estas, entonces, emociones no saludables. Entonces, por el contrario, una persona que arranca la raíz, los disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad, tiene una buena convivencia y es fácil de tratar, ¿cierto? Es fácil de tratar. Qué importante es eso, ¿verdad? Que seamos fáciles de, ¿qué, hermanos? De tratar. O sea, que seamos fáciles de tratar, que alguien te viene, quiere platicar contigo, que seas fácil de tratar. Pero, ay, no. Entonces, primero, piensa en las emociones no saludables. Entonces, una persona que arranca todo eso de raíz es fácil de tratar.
Ahora, Efesios 4:29 dice lo siguiente. Dice Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna. ¿Cuántas, hermanos? Ninguna. ¿Cuántas palabras corrompidas salieron de la boca de su esposo esta semana? ¿Cuántas palabras corrompidas salieron de ti, mujer, esta semana? ¿Cuántas palabras, verdad, corrompidas salieron de nuestras bocas esta semana? Mira, hermano, hay varias, no os hagáis. Pero dice el Señor, ¿verdad? Aquí, ninguna. O sea, el reto, la meta es que ninguna. O sea, ¿verdad? Trabajar en esa área de que, ¿sabes qué? Ok, como aquel, ¿verdad? El hijo clavó 37 clavos el primer día. Y después menos y menos y menos, hasta que logró controlar su carácter y no hubo necesidad de clavar ni uno más. Así también, ¿verdad? En esta área. Ok, sí, se me salieron 3 sapos, 4 sapos esta semana, pero voy a ir, ¿verdad? Disminuyendo hasta que voy a lograr que ninguna culebra, ¿verdad? Salga de mi boca. Ninguna mala palabra corrompida, que se traduce como podrida. Entonces, ¿cómo evitar las palabras corrompidas? Todavía tenemos tiempo, ¿Cómo evitar las palabras corrompidas? Bueno, vamos a mirar 6 recomendaciones. ¿Está bien, hermanos? 6 recomendaciones para evitar las palabras corrompidas. 6 recomendaciones para evitar o controlar el mal carácter. 6 recomendaciones. La primera, número 1, piense antes de hablar. Ay, eso nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Pensar antes de hablar nos cuesta. En el calor del momento es fácil decir algo que más tarde nos arrepentiremos, ¿cierto? Que más tarde nos arrepentiremos. Ay, perdóname, Hani. Ay, perdóname, mi amor. Y luego llega y nos arrepentimos. Entonces debemos de tomarnos unos momentos para ordenar nuestras emociones antes de decir algo, ¿verdad? Unos momentos. Y número 2, una vez que nos hayamos calmado, debemos expresar nuestro enfado, ¿verdad? Nuestro enfado, lo que no nos gustó. Debemos de explicar entonces cuáles son nuestras preocupaciones y necesidades, y de manera clara y directa, sin herir a la otra persona, debemos de decirle qué es lo que no nos gustó, pero sin herir a la otra persona. ¿Verdad? A veces uno dice una broma y a la otra persona no le gusta, pero uno le hizo de mala intención. Ok, no me gustan ese tipo de bromas, pero ya calmado, ¿verdad? Y todo eso. Y número 3, aislarse a un lado, un rato, aislarse. Antes entonces de reaccionar con el mal carácter, aislarnos a un lado un rato, ¿verdad? Algunos de nosotros piensa que la técnica del aislamiento es solo para los niños, pero lo cierto es que no. La técnica del aislamiento también es para los adultos. La técnica del aislamiento entonces es para darnos un descanso en esos momentos de tensión, ¿cierto? Darnos un descanso en esos momentos de tensión, bajar el enojo, la ira, todas las emociones negativas y no saludables. Entonces, darnos un momento de aislamiento. Y número 4, identificar las posibles soluciones, ¿verdad? Después de que ya estamos tranquilos, buscar las posibles soluciones. En lugar de centrarnos en el enfado, ¿verdad? Debemos de centrarnos, entonces, ¿qué solución le doy? ¿Qué solución hay entonces para este problema que hice o que hicimos o que me hicieron o el disgusto? ¿Qué solución hay? ¿Qué solución hay? Pero si nos enfocamos en el enfado, en el disgusto, se va a empeorar la cosa, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar soluciones. Mientras no busquemos una solución, una negociación, un acuerdo, ¿verdad? Vamos a estar con el mal carácter 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 8 días, 1 mes, 1 año. Mientras no busquemos, pensemos en las soluciones. Entonces tenemos que cambiar el pensamiento, ¿no? Del insulto a la solución. Tenemos que buscar la solución. Entonces, número 5, no guardar el resentimiento. No guardar el resentimiento nos ayuda, ¿verdad? a evitar el mal carácter. El mal carácter. El perdón entonces es algo muy poderoso para no guardar el resentimiento. Si dejamos que la ira nos gane, ¿verdad? Nos puede absorber la amargura y una sensación de injusticia. Es que no es justo lo que me hizo. No es que no es justo, pero tenemos que perdonar.
No, es que no se vale lo que me hizo, es que no se vale, pero tenemos que perdonar, ¿cierto o no? No, es que no me lo merezco lo que me hizo, es que no lo mereces, pero tenemos que perdonar. No es justo lo que le hicieron a Jesús, pero Él nos perdonó. No era justo todo lo que le sucedió. Entonces, no guardar resentimiento. Si podemos perdonar a quien nos enfadó, nos hizo el mal, las dos personas aprenden algo, las dos. Siempre que hay un perdón, el aprendizaje no es solo para uno, también es para el otro. No solamente para el que lo da, también para el que recibe el perdón. Para los dos es el aprendizaje. ¿Por qué? Porque aprendes humildad. Cuando das el perdón, ¿verdad? Aprendes más humildad. Sí, entre más nos perdonamos, no estoy diciendo que tenemos que ofender más o pecar más, ¿verdad? Pero entre más nos perdonamos, entre más un cristiano perdona, entre más perdona, más se parece a Cristo. Más como Cristo. Pero si nosotros nos ponemos una actitud, ¿verdad? De que pasa un día, 2 días, ya el sol salió otra vez de vuelta y nuestro enojo todavía está allí, ¿verdad? No te estás pareciendo a Cristo, ¿eh? Pero cuando nosotros perdonamos, ¿verdad? Inmediatamente o en el tiempo que ya hicimos los pasos que ya dijimos, nos relajamos, estamos calmados, pensamos en soluciones, otorgamos el perdón, nos parecemos más a Cristo, ¿verdad? El más perdón es más Cristo en nosotros. Entonces, practica la oración, número 6, ¿verdad? Practica la oración. Orar el tiempo que necesitamos para fomentar la paz es la mejor forma de controlar nuestro carácter. Orar el tiempo necesario, ¿verdad? Ok, estoy, ¿verdad? Bien enchilado, bien rojo, bien enojado, ok, ¿verdad? Voy a doblar rodilla. ¿Dónde? Cerca del hombre rencilloso, la mujer dice, no, me salgo a un ladito. Voy a orar, que se me calme hasta que la paz, ¿verdad? Llegue, la paz del Señor, ¿verdad? Entonces, en orar también podemos nosotros agregar un pensamiento dentro de nuestra oración, ¿verdad? Cuando estamos a punto de explotar, en medio de esa oración, en el desarrollo de la oración, podemos agregar un pensamiento como todo va a estar bien, como esto tiene una solución, como esto va a pasar, una frase dentro de la oración, que nos lleva entonces no solamente a nuestro subconsciente, sino también a nuestro espíritu, ¿verdad? A poderlo controlar. Todo esto se va a solucionar, todo esto tiene una solución. Entonces, practicar la oración. Entonces, el practicar estas recomendaciones nos ayuda a evitar el entristecer, escucha esto, el entristecer el Espíritu Santo que nos fue dado. Si usted no hace eso, usted puede hacer lo que usted quiera, pero si usted dice que tiene el Espíritu Santo de Dios, usted tiene que humillarse. Yo tengo que humillarme y tengo que fomentar la paz a través de lo que ya dijimos, ¿verdad? Para evitar entonces hacer lo que Pablo dice. Ahora retome Efesios 4:30. En el contexto entonces de estas emociones no saludables, Pablo nos dice una razón importante del por qué hacerlo, por qué evitar, ¿verdad? Y no darle cabida a esas emociones no saludables. Pablo tiene un buen argumento. Pablo sabe lo que está en riesgo, y lo que está en riesgo es el Espíritu Santo, la comunión con Dios, ¿verdad? Lo que está en riesgo entonces es el que se ponga triste el Espíritu Santo. Dice Efesios 4:30, y no contristéis. El no es un no absoluto, no absolutamente no, por ninguna razón. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Una amargura, todo lo que ya miramos, ¿verdad? Nos puede entonces a nosotros, ¿verdad? Habla del día de la redención. Puede ser entonces que no nos lleve al día de la redención, el día en que Cristo viene, el día en que, ¿verdad? Dios nos redime y de todo, y somos nuevos cuerpos, todo eso. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Entonces el perdón es poderoso para mantener entonces un carácter estable y bueno. Efesios 4:32 también nos da la recomendación del apóstol Pablo. Ahí en el contexto dice lo siguiente: antes de hacer todo lo que ya miramos, antes ser benignos, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Verdad? Antes ser benignos, misericordiosos, ¿verdad? O sea,
Dios dio misericordia, tenemos que dar misericordia. Dios nos perdonó, tenemos que perdonar, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos una actitud, ¿verdad?, de que no, yo no perdono, no esto, tenemos que tener cuidado, porque entristecemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y también 1 Corintios 7:15 dice que a paz nos llamó el Señor, ¿cierto? A paz nos llamó el Señor. Entonces tenemos nosotros que tomar en serio, ¿verdad?, el controlar nuestro mal carácter. ¿Por qué? Porque Pablo dice que a paz nos llamó Dios. A paz, no nos llamó a estar entonces disgustados. Entonces, ¿cómo está nuestro carácter? Concluimos, ¿cómo está nuestro carácter? ¿Está usted dispuesto a controlar sus emociones para mejorar su carácter? ¿Está usted dispuesto? ¿Reconoce usted que el mal carácter destruye todo a su alrededor? Todo a su alrededor. ¿Está usted interesado en cambiar más su carácter al de Cristo? ¿Qué dice usted? Póngase de pie. No debemos desperdiciar nuestro tiempo con nuestro mal carácter. Se desperdicia tiempo, se desperdicia la familia y todo. Tenemos que nosotros, ¿verdad?, hacer caso a lo que dice el Señor, y créame que vamos a ser más saludables, ¿verdad?, y más felices. Amén. Y más felices. Amén. Vamos a orar, cierre sus ojos, démosle gracias a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Entendemos que el mal carácter, Señor, deforma el carácter de Cristo en nosotros. El mal carácter entristece al Espíritu Santo, Señor. Señor, qué importante es que tu Espíritu Santo, Señor, abunde en nosotros en una armonía como la hubo en Cristo, Señor. Señor, reconocemos que hay áreas en las que tenemos que cambiar, áreas en las que tenemos que mejorar, pero no será posible si no nos humillamos y decimos: Señor, ayúdame, ya no queremos ser los mismos, cambia más nuestro carácter al carácter de Cristo. No importa la edad que sea, todos están batallando, Señor, todos estamos batallando, pero también todos podemos ir cambiando, pero también todos podemos mejorar, pero también todos podemos, Señor, ir creciendo a la altura, medida del varón perfecto que es Cristo. Señor, muchas gracias, porque no queremos quedarnos igual. No queremos quedarnos igual, Señor. Reconocemos que estamos faltos de un buen carácter, Señor, y ayúdanos, Señor. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame a ser diferente con mi esposo. Ayúdame a ser diferente con mi esposa. Ayúdame a ser diferente con los que me rodean, Señor. Dame más de ti, más de tu carácter, más de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para ser dirigidos, gobernados por Él. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias te damos. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos. Bendice nuestras mentes, nuestra alma, Señor. Que seamos humildes para someter todo mal pensamiento y malas emociones a los pensamientos de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no hablas con Dios? Señor, gracias. Yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Yo me humillo ante ti. Señor, gracias. Llénanos, Señor, de ti. Llénanos de ti, Señor. Ayúdanos. Te pedimos perdón, Espíritu Santo de Dios, por nuestras malas acciones. Te pedimos perdón, Dios Padre, por nuestras malas acciones. Te pedimos perdón, Jesús, por nuestras malas acciones. Redímenos, límpianos de todo lo que a ti no te agrada de nosotros, y fórmanos nuevamente en tus manos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor. Cristo Jesús. Amén.